En los últimos años, las premisas relativas al Producto Interno Bruto, inflación, tasa de cambio y precios del petróleo no se han cumplido. El gasto público supera ampliamente los precarios ingresos fiscales y pareciera que está más que clara la necesidad de llevar a cabo un ajuste fiscal para estabilizar la economía y echar las bases para su reactivación. Sin embargo, a los programas de ajuste fiscal suele atribuírseles un impacto social que está generado, bien por la privatización de empresas del Estado, la liquidación de entes públicos, la consiguiente reducción de las nóminas, ¿no? En una economía exhausta y una sociedad empobrecida luego de varios años de contracción económica e hiperinflación, ¿cuál es el margen de maniobra que realmente existe para llevar a cabo ese ajuste fiscal? ¿Por dónde se puede recortar el gasto y por dónde se pueden aumentar los ingresos? ¿Cómo hacer para que los costos de ese ajuste no lo paguen los sectores más vulnerables de la población? En principio, en Venezuela el problema no es claro, porque no sabemos en qué está gastando el gobierno el dinero que gasta. A veces se ha dicho que la hiperinflación termina siendo motivada por los bonos que da el gobierno, pero son bonos cuyo poder de compra para cada trabajador o para cada pensionado es prácticamente completamente insuficiente. Y no sabemos en qué se gastan los fondos que el Banco Central traspasa a PDVSA, porque PDVSA no es parte del gobierno central presupuestario, sino que paga impuestos al gobierno central presupuestario. Y por alguna norma establecida en el año 2018, PDVSA dejó de pagarle impuestos al gobierno central, y yo no sé si lo está haciendo en este momento. Es decir, nosotros no sabemos en qué se pueden recortar los gastos, pero sí sabemos en qué se recortaron. O sea, los gastos de inversión en Venezuela se detuvieron, porque todas las obras que estaban en curso, trenes, metro, hidroeléctrica, represa, todo eso se detuvo desde hace ya varios años. No se está gastando en la infraestructura de salud. En medio de la crisis del COVID podemos ver que el estado de los hospitales no mejoró para nada. Vemos que las universidades públicas están en un estado de abandono, pues, por parte del gobierno y su personal, pues, en condiciones muy difíciles para cumplir con sus tareas. No hay servicio de internet que permita mantener la educación a distancia. Tenemos problemas severísimos para la refinación de petróleo y para obtener gasolina en el país. Es decir, vemos que dejó de gastarse en inversión pública. Con respecto al pago de la deuda, también dejó de cumplirse el pago de la deuda. No sabemos cómo se está pagando la gasolina que viene de Irán, por ejemplo, pero sí sabemos que los llamados para renegociar la deuda, pues, han sido reiterados, ¿no?, por parte del gobierno, que no está pagando esos compromisos hasta donde yo sé. Y por otro lado, en términos de ingresos, sabemos poco de cuál fue el efecto de las sanciones sobre los ingresos petroleros. Pensar que una reforma tributaria implica aumentar la presión interna en un país en donde la pobreza es del 90%, también es difícil. O sea, es difícil suponer que por esa vía se pueda recaudar una importante cantidad de recursos. Y afirmar que hay que cobrarle a los grandes capitales, pues habría que preguntarse dónde están los grandes capitales. En nuestro país puede haber habido una migración de los capitales a cuentas del exterior, en el exterior, o incluso puede haber ido las personas que tenían esos ingresos, o las empresas que podían tener ahorros de ese tipo, se fueron del país. Incluso es posible que haya habido una recomposición del sector privado,
y no conocemos con detalle dónde están los recursos a los que se les cobraría impuestos por esa vía, ¿no? Así que pensar en términos de un cambio en el sistema fiscal como lo que podría ser esencial para poder avanzar, no creo que sea la primera prioridad. Incluso la posibilidad de que vengan otras empresas petroleras a trabajar acá está supeditado al tipo de régimen tributario que se les imponga, y sobre eso sabemos también un poco. Yo pienso, y soy reiterativo en esto, que por el estado de ignorancia que tenemos con respecto a lo que ha pasado durante los últimos años, lo que es esencial es la publicación de toda la información relevante, porque tu pregunta solo se puede responder con los detalles a la vista, o sea, sabiendo exactamente qué es con qué nos enfrentamos, o sea, cuáles son los ingresos que se tienen, cuáles son los compromisos que se tienen y cómo se puede reordenar el presupuesto. En el debate económico nacional, unos afirman que Venezuela ha dejado de ser un país petrolero, y otros responden que mientras haya petróleo en el subsuelo venezolano, seguiremos siendo un país petrolero y lo que hay que plantearse es superar la cultura rentista. Ambos coinciden en que la declinante renta petrolera ya no puede ni podrá pagarlo todo, que la economía venezolana ya no será dinamizada por el motor del gasto público, y esta cuestión plantea la compleja tarea de la diversificación productiva y la ampliación de la base de recaudación fiscal. Ronald, ya para finalizar esta interesante conversación, ¿cuáles son los cambios en la naturaleza de los ingresos fiscales que sustentan este debate entre Venezuela postpetrolera o Venezuela postrentista? ¿Cómo se ha comportado el ingreso fiscal de origen petrolero versus los ingresos derivados de los impuestos que pagan los contribuyentes? ¿Por qué se habla del agotamiento del rentismo y la necesidad de avanzar hacia una nueva cultura tributaria? Para superar el rentismo será necesario eliminar los subsidios a la electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, combustibles. O sea, tendremos que pagar más impuestos. ¿Está preparada Venezuela para superar la cultura rentista? Yo creo que el rentismo en Venezuela dejó de ser parte del discurso político básico. Y creo que eso tiene que ver justo con la declinación de la empresa petrolera durante los años en los que supuestamente se iba a hacer más fuerte. Se decía que ahora PDVSA es de todo, ¿no? Y PDVSA luego de un endeudamiento tan masivo como el que emprendió para los gastos llamados gastos sociales, las misiones de las que no queda hoy ni una, pues se debilitó al punto de haber sido convertida incluso en garantía, en caso de Citgo, para operaciones que luego han puesto en peligro incluso la conservación de Citgo. Venezuela, como país petrolero, porque tenía petróleo bajo la tierra, lo único que logró fue durante los últimos años cuantificar estas reservas, además de un modo discutible, incluso en términos de una posible sobreestimación de lo que era posible extraer bajo tierra. Pero en términos del mantenimiento de la industria, de las alianzas posibles con otras empresas, de la ampliación de la capacidad productiva, pues nada de eso ocurrió, y lo que hemos visto por el contrario es un deterioro ambiental cada vez peor. Pareciera que más que el rentismo petrolero, lo que vino fue el extractivismo minero al sur de Guayana, con una destrucción además irreparable en términos ambientales. Yo sí pienso que en Venezuela, pues, pensar que el petróleo es lo que va a poder sostener la actividad económica y va a dinamizar el gasto ya no es posible, no tiene sentido incluso pensar que el gasto dinamice algo en nuestro país que no sea la hiperinflación, por la forma como está siendo financiado.
yo entiendo que lo que debería preguntarse uno en principio es cuánto cuesta un sistema de salud, cuánto cuesta un sistema de seguridad social, cuánto cuesta un sistema de educación, cuánto cuesta facilitar el intercambio de conocimientos, la innovación, y que justamente sea eso lo que dinamice la actividad económica. O sea, estos servicios que son servicios básicos. Venezuela sigue siendo un país con recursos naturales importantes, pero el proceso de destrucción de ellos ha sido acelerado. Si nosotros no logramos una revisión de esto, pues no habrá actividad económica a la que cobrar impuestos. Y el proceso de empobrecimiento de la población va a ser todavía mayor, porque hay quienes piensan que se le puede cobrar impuestos a los grandes capitales. En Venezuela ya no quedan grandes capitales que tengan sus ingresos dentro del país. Posiblemente habrá quienes tengan pues, depósitos en el exterior, pero pagan sus impuestos en el exterior. Venezuela debe ser un país donde se pueda atraer actividades productivas. Eso es para mí el principal papel del gobierno, o sea, más que el hecho de tratar de mover la economía con el gasto público, lograr moverla con el gasto privado, no espantar el gasto privado, y lograr corregir inequidades que aumenten la oportunidad de todos para participar en actividades de este tipo. Ha sido un verdadero lujo y honor poder conversar con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor Ronald Balsa, quien nos ha ofrecido una explicación clara, sencilla y muy comprensible sobre la importancia del presupuesto nacional en la formulación de la política económica de Venezuela, así como las causas y consecuencias que originan el déficit fiscal y la forma como un gobierno decide financiarlo. Muchas gracias de verdad, apreciado Ronald, por tu extraordinaria contribución. Nos despedimos hasta la próxima entrevista. Hasta entonces.